¿Cómo están? Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 2, y aprovechamos la ocasión para dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan. Esperen que busco el... Está por acá. Acá estamos. Hechos, capítulo 2. Antes vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que pueda hablar a nuestras vidas. Quizás alguno viene por primera vez a la iglesia, te invitaron y nosotros confiamos en Dios. Él ha muerto, ha resucitado, está en este lugar, te conoce, sabe quién sos, cuál es tu necesidad, por qué viniste acá. Y vamos a hacer un ejercicio práctico, todos aquellos que hace mucho que venimos a la iglesia, que conocemos al Señor. Vamos a cerrar los ojos y le vamos a pedir algo sencillo. Le vamos a pedir a Dios que Él nos hable. Y ahí con los ojos cerrados, en el silencio del corazón, le vamos a decir: Jesús, en esta noche yo te pido que me hables. En tu nombre, amén. Muy bien, en esta noche vamos a hablar un tema muy amplio, que es el llamado de Dios. Cuando hablamos del llamado de Dios, tenemos muchas preguntas, ¿sí? ¿Cómo hace Dios para llamarme? ¿Cómo sé que tengo el llamado? ¿A qué me llama Dios? Bueno, vamos a ver un montón de cosas con respecto al llamado de Dios. En primer lugar, hay algo que tenemos que saber. El tiempo no nos alcanza para saber todo, pero algunas cosas vamos a aprender hoy. Y una de ellas es que el llamado de Dios es para todos. Cuando yo atravesaba mis años de estudiante en el Instituto Bíblico, yo me preguntaba si yo tenía el llamado de Dios. Yo veía compañeros míos que estaban muy seguros de lo que querían hacer cuando salían de allí, y yo no sabía. Entonces decía, ¿será que Dios no me llamó y al otro sí? Hasta que después aprendí que el llamado de Dios es para todos. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar que el llamado de Dios es para todos. Vamos a ver que Dios llama a un hijo al arrepentimiento. Dios llama a una nación a que se vuelva a Él. Vamos a ver que Dios llama a personas al ministerio. Dios toma y unge personas y las llama para cierta obra. El llamado de Dios es para todos. El llamado de Dios es para los hijos de creyente que nacieron en hogar cristianos y es para aquellos que están batallando solos en el hogar. Para aquellos muchachos, chicas que vienen al grupo de jóvenes, al grupo de adolescentes, que tu papá no tendría problema en que te vayas a bailar y vengas a las 6 de la mañana, pero le molesta si te pasás 10 minutos de la hora que te permitió venir a la iglesia. El llamado de Dios es para todos. Cuando Dios llama, pone algo en el corazón. Fíjate, Él usa distintos recursos para cumplir con ese llamado. Una vez lo tomó a Nehemías y lo transformó de un copero del rey en un gran líder. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el recurso de Dios? Una noticia. Estando lejos, él se entera de una realidad, algo toca el corazón, ese fue el llamado de Dios. No fue así para Moisés, que lo transforma en una persona que estaba cómoda y sin hacer nada en el desierto. Él va a ver que una zarza arde y Dios estaba llamándolo allí. Un llamado a la liberación del pueblo. Hoy no va a arder una zarza en tu vida, en la mía. Si bien las zarzas que arden son las necesidades que tenemos alrededor, ¿sí? Vamos a ver a un Jeremías que Dios lo va a apartar desde el vientre de su madre. Te santifiqué y te puse por profeta a las naciones. Pero él, cuando llega en un momento de crisis, Dios va a tocar su corazón a través de la necesidad, a través de la burla de sus compañeros. Todos esperaban a ver si claudicaría. Y quise dejar el ministerio, pero no pude porque había dentro mío algo que quise resistir, un fuego. Quise resistirlo, pero no pude. Ahora, vamos a ver que Dios muchas veces llama y te dice, basta, loco. Hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste con tu matrimonio, hasta acá llegaste con tu vida, con tus pecados, con tus cosas ocultas. Es hora que pegues un cambio. Y Dios te está llamando al perdón porque Él te quiere perdonar. Ahora, yo quiero que en esta noche podamos ver cómo fue el llamado de Dios para Pedro. Porque es interesante ver la vida de Pedro comparada con otros. No fue el llamado de Pedro de la misma forma que fue con Pablo. Pablo en un momento ve una visión, el Señor le habla y no tuvo más crisis. Enseguida predicaba a Cristo. Vamos a ver un Gedeón que está allá y le va a decir, espérame que te traigo el sacrificio. Algunas dudas tuvo Gedeón,
puso un vellón. Pero con Pedro fue diferente. El Señor un día lo va a buscar y lo llama y le dice, tú eres Pedro, pero serás pescador de hombres. Y comienza un trabajo y un proceso en la vida de Pedro. Pedro no responde al llamado, sino por mucho tiempo después, aunque estuvo al lado del Señor. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, Cristo trabajó en su corazón. Y en ese periodo Cristo va a transformar cosas en la vida de Pedro. Una de las cosas que va a transformar es sus metas. Porque él era pescador, seguramente su padre lo ha sido, su abuelo era pescador, y las metas para su vida tenían que ver con la empresa pesquera. Él soñaba con tener empleados a su cargo, con vender el pescado que trabajaban en la noche. Sin embargo, se encuentra con Cristo y cambia las metas de su vida. Ahora vas a ser pescador de hombres. Sus metas cambiaron. No solamente sus metas, van a cambiar sus motivaciones. En un momento el Señor va a hablar de los costos de seguirle a Él. Un requisito que Él puso hizo que de muchos que habían siguiendo a Cristo quedaran pocos. Y Pedro va a hacer un reclamo, Señor, hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? Sin embargo, va a haber un cambio en Pedro. Porque cuando vamos a ver que Él sana al paralítico, todos van a Pedro y dice, ¿por qué me miran a mí? Es Cristo el que ustedes crucificaron. Ahora Él va a apuntar al cielo porque la gloria era para Dios. Pero no solamente cambia su motivación, sus metas, cambia sus miserias. Porque Pedro fue quien estuvo al lado del Señor. El Señor estuvo con la multitud, estuvo con 12, pero tuvo un grupo privilegiado de 3. Entre esos 3 estaba Pedro. Pedro fue, por ejemplo, quien estuvo en el monte de la transfiguración. No estuvieron todos los discípulos, solamente 3, entre ellos Pedro. Pedro fue el que caminó sobre el mar, aunque después se cayó, pero fue el único que caminó sobre el mar. Y aquel que había estado tan cerca del Señor, en un momento, dijo que no le conocía. Yo no conozco a este hombre. Y lo dijo 3 veces. Ahora Dios cambia esa miseria por una oportunidad. Y yo quiero ver no cómo lo llamó, sino a qué llamó a Pedro. ¿Cuáles fueron los cambios? Porque hay algo que a mí me llama la atención. Entre Juan 21 y Hechos capítulo 2 pasan pocos días. Pero en esos pocos días, Pedro no es la misma persona. Él entendía que Dios había cosas a que lo estaba llamando. Y quiero que aprendamos de ese llamado. Primero, Hechos capítulo 2, vamos a aprender que Dios nos llama a la salvación. Hechos capítulo 2 solamente vamos a ver una frase. En el capítulo 1 él va a recibir una promesa, él y todos los que estaban siguiendo al Señor. El Señor se iba y va a decir lo siguiente: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese poder será usado para que sean mis testigos. ¿En dónde? Acá en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí Pedro era uno más. Pero llega el capítulo 2 y el Espíritu Santo viene, llega el capítulo 2, verso 14, dice, entonces Pedro. Y quiero que fijemos los ojos allí. Entonces Pedro fue capaz de levantarse allí y entender que Dios lo estaba llamando con un propósito. ¿Ese propósito cuál era? La salvación. La salvación era el propósito de ahora más en la vida de Pedro. Y nada podía ponerse en el medio porque ese era su objetivo. Y en el capítulo 2 él va a ponerse en pie y va a predicar y 3.000 personas se van a convertir. Salvación. Pero llegamos al capítulo 3 y dice el relato del versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir de ellos algo, mas Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y en el momento se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que era el que estaba sentado para pedir limosna a la puerta del templo,
la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Fíjense el verso 11. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba la Hermosa. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este hombre? Hasta ahí nomás. Un hombre cojo de nacimiento, Pedro le da lo que tiene a Cristo, este recobra la posibilidad de caminar, y me encanta, porque una multitud de personas vinieron, pero ese milagro tenía un único objetivo, y el objetivo era la salvación. Porque dice: no me miren a mí, es Cristo, y vuelve a predicar el Evangelio, y otras personas se van a convertir. Ahora, cuando pensamos en el llamado de Dios, tenemos que pensar que todos nosotros hemos sido llamados para algo, y es para hallar salvación en las personas. Y Pedro entendía esto porque era lo que Cristo le había encomendado, era la gran comisión. Ustedes tienen que ir por el mundo predicando el Evangelio y hacer discípulos. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con estos objetivos: predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y entonces allí estaba Pedro. Y si tenía que sanar, era para predicar el Evangelio. Si tenía que pedir la palabra, era para predicar el Evangelio. Ahora, el llamado de Dios, este llamado, nos identifica. Este llamado nos identifica, nos dice quiénes somos y para qué estamos. Cuando Pedro le tocó escribir la carta, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, un pasaje conocido por nosotros, que nos dice quiénes somos y para qué estamos. Mas vosotros sois real sacerdocio. El sacerdote es el que le habla a Dios de la gente. ¿Sí? Nosotros tenemos que pedirle a Dios por la gente. Ese es el concepto. Somos nación santa, apartada para Dios. Eso somos. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos colocó en la luz admirable. Cuando nosotros pensamos en el llamado de nuestra vida, pensamos en salvación. Por eso me quiero dirigir un minuto a todos aquellos que trabajamos o estamos involucrados en un ministerio. Todo lo que hacemos, todo lo que sabemos hacer, es un puente para alcanzar un objetivo, y ese objetivo es la salvación de las personas. No estamos en un ministerio porque uno sabe enseñar y porque el otro sabe dirigir canciones o porque alguno maneja multimedia, no. Estamos colocados ahí por el Señor con un objetivo importante, y ese objetivo es alcanzar salvación a todos los que se pierden. Por eso hago una pregunta para todos. ¿Saben? Hay preguntas que avergüenzan. Una vez Gustavo decía: hay una pregunta que avergüenza. Si yo pregunto cuánto tiempo invierten en comunión con el Señor, seguramente muchos sentirían vergüenza de decir cuántos minutos del día le dedicamos a la oración o a la lectura de la Biblia. Pero yo encontré otra pregunta que va a molestar, que no me la tenés que responder simplemente en tu corazón, para vos solo. Si estamos puestos para salvación, si todo lo que sabes hacer es para salvación, ¿cuál fue la última persona que llevaste a los pies de Cristo? No te pregunto ni siquiera cuál fue el último que se salvó, porque eso no depende de vos ni de mí. Es el Espíritu Santo haciendo esa obra. Noé tuvo toda su vida trabajando y predicando el Evangelio, en el que solamente se salvó su familia, pero él se ocupó de hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Por eso la primera pregunta en esta noche: Dios nos llamó para salvación y no podemos callar. Segundo, Dios nos llamó no solamente para salvación, sino para santidad, para santificación. Fíjate lo que pasó con Pedro. ¿Sabés cuál fue el resultado? Que él por este milagro fue capaz de juntar al poder político, al poder religioso y a los sabios del pueblo. Estaban todos juntos allá, porque ahora la gente quería seguir a Pedro, entonces era un problema para todos. Entonces se juntó en el capítulo 4, van a ver, el sumo sacerdote, los escribas, los políticos del entonces y los hombres sabios, y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Porque no podían hacer nada en contra de Pedro, el pueblo se les venía a ellos. Entonces dice que lo intimaron, los amenazaron, y se van a hacer una pregunta. Fíjense, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban
y reconocían que habían estado con Jesús. Primero, Dios nos colocó para llevar salvación. Segundo, Dios nos llamó a la santificación. Ellos eran hombres sin letras y del vulgo, familia de pescadores, comunes y corrientes, pero se maravillaban al escuchar sus palabras y a ver lo que hacían, y se preguntaban, ¿cómo lo pueden lograr? ¿De dónde sacan estas palabras? Pero ellos mismos se respondían. Y la respuesta era que reconocían algo. ¿Sabes qué es? Que habían estado con Jesús. Y esto es santidad. Saben, hermanos, la santidad es mucho más que ausencia de pecado. Es un concepto muy pobre decir que la santidad es el no pecar. Porque yo estoy lejos del pecado, pero quizás en mi corazón hay orgullo. Entonces ninguno se puede jactar de las cosas que no hacen. Pero acá hay un concepto mucho más rico de santidad. La santidad es el reflejo de estar con Cristo. Es mostrar a Cristo con mi vida. Esto es santidad. Y todos los políticos y religiosos podían ver en Pedro y en Juan algo maravilloso. El reflejo de Cristo en sus vidas. Cristo no está, pero estamos nosotros. Y esa es la santidad. Es el reflejo de los cielos en nuestras vidas. ¿Saben? El pueblo en un momento estaba por el desierto y van a murmurar contra Moisés, contra Aarón y María. Entonces Moisés, cansado, va a interrogar a Dios. Y Dios la primera vez le había dicho que golpeara la roca, pero esta vez le va a decir, mirá, hace una cosa, hablale a la peña y ella te va a dar agua. Pero Moisés estaba enojado, tomó la vara y le dijo, ustedes son un pueblo rebelde, ¿quieren agua? ¡Tomen! Y va a golpear 2 veces la roca. Y esto produjo un gran dolor en el corazón de Dios. Y por este motivo, porque Moisés golpea y no habla a la roca, fue que ellos nunca entraron en la tierra. Este fue el motivo por el cual estuvieron vagando por el desierto hasta que otra generación pudo entrar. Y allí en Números capítulo 20, versículo 12, no lo vamos a buscar, va a decirle el motivo por el cual Dios no los dejó entrar en la tierra. ¿Saben qué dijo Dios? Por cuanto no creísteis en mí para santificarme, sino que le golpeaste a la roca. Ahora, qué importante este concepto. No creísteis en mí para santificarme. ¿Qué quiso decir el Señor? En otras palabras, le dijo a Moisés que él estaba reflejando la imagen de un Dios que no era tal. ¿Qué imagen iba a tener el pueblo de Dios? Moisés golpeando la roca. Era la imagen de un Dios que provee, pero de bronca. Entonces Dios se enoja. Ese no es el reflejo que yo quiero que vos muestres. Eso no es santidad. La santidad tiene que ver con el reflejo de Cristo, con su pureza. ¿Saben? En Génesis capítulo 1 vemos un ejemplo claro de santidad. Dios separó la luz de las tinieblas. Y eso es santidad. Es separación. Y Dios te tomó a ti, me tomó a mí y te apartó con un propósito. Tiene que ver con la limpieza de la herramienta que Él quiere usar, que sos vos. Herramienta útil en sus manos. Por eso dice la Escritura, 2 Timoteo capítulo 2, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil para toda buena obra. Pero acá viene la cuestión. Si la primera pregunta era, ¿cuánto hace que no llevas un alma para Cristo? Es, ¿de qué cosas te tenés que limpiar? ¿Cuáles son las cosas que impiden que vos puedas reflejar la imagen de Cristo? Primero, Dios nos llama a la salvación. Segundo, Dios nos llama a la santidad. Tercero, Dios nos llama al servicio. Me encanta la historia, porque Pedro va a predicar a 3.000, a 5.000 más tarde. Dice la Escritura que su sombra sanaba, pero qué maravilloso fue que él se posó sobre uno, sobre ese paralítico. Y me encanta la Escritura que dice, y tomándolo, mirándolo, levantó sus manos. Y él fue capaz de servir a esta persona. Pedro entendió el mensaje del maestro. El maestro le había dejado el ejemplo. Ejemplo os he dado. El maestro había dejado ejemplos del servicio. Él había dicho, los gobernantes quieren ejercer poder y autoridad, pero no será así entre vosotros,
sino que el que quiere ser el más grande se tiene que convertir en un siervo. Y él va a decir, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegamos a Juan capítulo 13. Y él va a dar un ejemplo, no solo palabras. Ahora el Señor va a predicar con el ejemplo. Y empieza a lavar los pies a los discípulos, uno por uno. Y cuando termina, va a decir estas palabras. Ustedes me llaman maestros y me dicen Señor, y hacen bien porque lo soy. Pero ahora yo les dejé el ejemplo para que como yo hice, ustedes hagan lo mismo. Ustedes van a salir a predicar el mundo por el Evangelio, pero nunca tienen que dejar de servir a las personas. Y de eso se trata el liderazgo y el servicio. ¿Saben? La palabra líder no aparece en la Biblia. Es un término muy moderno. Antes se utilizaban palabras para estas personas que tenían relación con el servicio. Pablo dice, tengan a los hombres por servidores de Cristo. Y esa palabra es el remero de más baja clase. Tengan a los hombres por esta persona. Palabra como pastores. El pastor es una persona que es reconocida por amar a las ovejas y por servirlas. Y busca a la que está abatida, a la que está quebrada, a la que tiene problemas, y la sirve y la atiende. Este es el servicio, este es el liderazgo. Y Dios nos llama al servicio. ¿Saben? Cuando en Juan dice esta palabra el Señor, ejemplo os he dado, la palabra ejemplo es una palabra griega que se llama upodigma. Y es la frase que el upodigma era lo que nosotros conocemos como el papel de calcar. Se ponía arriba de alguna escritura para que el niño aprenda a marcar los trazos. ¿Sí? Estaba bajo el ejemplo, el que había que seguir. Y Cristo nos dejó el ejemplo para que nosotros marquemos esos mismos trazos, el del servicio. ¿Saben? Cuando el Señor lo llama a Pedro, le va a encomendar una tarea. ¿Saben qué le dice? Apacienta mis ovejas, porque ahora serás un pastor. ¿Saben qué hace el pastor? Sirve. ¿Cómo reconocemos al buen pastor? Porque el buen pastor es el que más olor tiene a oveja. No existen pastores en una oficina, no. El pastor se involucra, está con la gente. Y el Señor nos llamó a apacentar ovejas. Aunque sea una. Todos tenemos a alguien a quien apacentar. Los que están casados son pastores de su familia. Los que tienen ministerio son pastores del ministerio. Las mamás tienen que pastorear la vida de sus hijos. Pero todos somos llamados a servir. Llamado a la salvación, no perder el objetivo. Llamados a la santificación, a reflejar su imagen. Llamados al servicio, involucrarnos con las personas. Cuarto, somos llamados a soñar. Porque Pedro iba a comenzar un camino nuevo para él. Era el camino de los sueños. Miren, yo creo que él jamás pensó que llegaría tan lejos su ministerio. Cuando él estaba pescando allí en la orilla del mar de Galilea, jamás imaginó que iba a ser quien sería. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, Dios tenía sueños para él. Yo creo que él nunca pensó en predicar a una multitud y que 3.000 personas se conviertan con su mensaje. Esos formaban parte de los sueños que Dios tenía para él. Y Dios sueña cosas con nosotros. Vos tenés que tener sueños. Una vez Dios le dio un sueño a José y se lo cumplió. Ahora hay algo que a mí me encanta, porque todos tenemos sueños. Hay adolescentes que sueñan con tener un hogar distinto al que les tocó. Es así. Por eso son fieles al Señor, porque luchan por ese sueño. Hay padres que tienen sueño para sus hijos, es verdad. Soñamos con que nunca se aparten de los caminos de Dios, con que sirva al Señor, con que elija bien. Sueños. Soñamos con carreras, soñamos con ministerio, y Dios es el que pone en el corazón estos sueños. Miren, la semana que viene va a haber una conferencia misionera. Y hay muchos que sueñan con la conferencia misionera. ¿Qué hará Dios después de la conferencia?
Quizás toque algún corazón y alguno diga, yo quiero ir a la obra misionera. Quizás diga, mirá, yo tengo algo en el corazón que lo tenía guardado, pero ahora lo quiero contar. Ahora quiero hablar acerca de los sueños. Porque es cierto que Dios nos llama a soñar. Pero hay otra verdad que no la podemos olvidar. Todos los sueños tienen un precio. Ninguno es barato, ninguno es gratis. Cuando David toma esas 5 piedras porque soñaba vencer al gigante, él había algo que no sabía. Nosotros conocemos la historia, en la primera piedra lo venció. Él no sabía que en la primera piedra lo iba a vencer. Él tomó 5, quizás pensó que iba a ser una larga lucha, confiaba en Dios, pero no sabía cuánto sacrificio le iba a costar vencer a ese gigante. No fue igual para Gedeón, por ejemplo, que él estuvo cansado, pero todavía perseguía. La lucha de Gedeón para poner en fuga un ejército fue más dura, demoró más que David. Pedro tenía un sueño, era hacer la obra de Dios, era predicar el evangelio, era ser discípulo, era formar la iglesia. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero él tuvo que pagar un precio. A él lo amenazaron, él estuvo preso, a él lo azotaron, uno de sus mejores amigos murió. Ese es el precio que él tuvo que pagar. ¿Saben? Una gran multitud seguía al Señor. Y el Señor va a decir algo que va a lograr que las filas empiecen a flaquear. El Señor va a decir, miren, si alguno quiere seguirme y no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano más que a mí, no es digno de mí. Y cualquiera que quiere construir una torre, primero ¿saben qué hace? Calcula los gastos. Porque si no te va a alcanzar para poner los cimientos y después se te van a reír de que no te alcanzó. ¿Saben qué estaba diciendo el Señor? Si alguno quiere responder al llamado, tiene que calcular el precio. Y hay que pagar un precio. Es el precio de la santidad, es el precio del sacrificio. ¿Saben? Soñamos con que chicos vayan al campamento. Comparto un sueño que nosotros tenemos en el grupo. Quizás muchos de ellos es la primera vez que van a conocer el mar. Quizás alguno la última, ojalá que no. Pero ese sueño tiene un precio. Tenemos que trabajar duro. Tenemos que orar al Señor. Tenemos que vender. Tenemos que hacer actividades para lograr ese sueño. ¿Cuáles son los sueños que Dios puso en tu corazón? ¿Con qué cosas soñás? ¿Cómo te imaginás tu futuro? Bueno, seguramente para cada uno de ustedes hay un sueño, hay ambiciones. Bueno, la pregunta es ¿qué estamos haciendo? Porque hay un precio que tenemos que pagar. Ese precio es el sacrificio, es el sufrimiento. El Señor Jesucristo nos dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, Dios nos llama, vamos a repasar, Dios nos llama a la salvación, a no perder nuestro objetivo. Dios nos llama a la santidad, a la salvación, al servicio. Dios nos llama a soñar. Vamos terminando, hay varios. Dios nos llama a la sinceridad. A la sinceridad. Dice la Escritura que cuando Él lo amenazan y lo intiman, capítulo 4, versículo 20, Él va a decir algo con toda sinceridad. 19, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y acá Pedro entiende que es un llamado a la sinceridad. Él va a decir con toda sinceridad que él hay cosas que no puede ocultar. El Evangelio. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, él dice, yo no puedo callarme. Yo soy sincero delante de ustedes. ¿Cuál es el precio? ¿Saben? Es interesante esta palabra sinceridad. Vamos a buscar un texto, si lo podés pasar, Agus. Está en 2 Corintios capítulo 1. Allí aparece esta palabra. Segunda de Corintios 1, 12. Ahí está. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia,
que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Allí aparece esta palabra, sinceridad de Dios. ¿Saben qué significa esta palabra? Significa algo puesto debajo del sol. Esa es la traducción griega. Puesto debajo del sol. Ustedes saben que los artesanos en la antigüedad hacían vasijas de cera, por ejemplo. Entonces, muchas veces esas vasijas eran partidas, tenían rajaduras, tenían grietas. Ahora ellos no querían perder la mercadería y ponían cera por encima de esas cachaduras. Entonces las ponían a la venta. Claro, cualquiera que miraba no se daba cuenta. Pero el que era un buen comprador, ¿saben lo que hacía? Decía, ponela debajo del sol. Entonces esa escultura era puesta debajo del sol, él se iba a dar una vuelta, daba un tiempo allí, y muchas veces el sol derretía la cera y se podían ver las grietas que había. ¿Sí? Entonces, los latinos quisieron traducir qué significa esto, puesto bajo el sol. Ellos, tomando este concepto, lo tradujeron con esta palabra, sin cera. No tiene cera que tape esas grietas. Bueno, Pedro entendía que él había sido llamado a una vida sincera. Nada que tapara las grietas. Una vida sincera significa que no hay nada oculto en mí que tenga que ser maquillado, que tenga que ser ocultado con mi manera de hablar, con mi manera de proceder. Eso significa la palabra sencillez. No hay nada que yo tenga que tapar, que me muestro como soy. Ahora estamos terminando, ya repasamos mucho, ¿no? Salvación, santidad, servicio. Dios nos llama a soñar, Dios nos llama a una vida sincera. Por último, vamos a concluir. Dios nos llama a sembrar. Y vuelvo al comienzo. Pocos días pasaron entre Juan capítulo 21 y Hechos capítulo 2. 50 días. Y en esos 50 días fueron suficientes para que Pedro diga sí a Cristo. Para que Pedro responda al llamado. Miren, ¿saben? En esos días, Pedro se podría haber aferrado a la culpa. Yo me equivoqué, yo le fallé al Señor y no soy digno de Él. El Señor quiso hacer un trabajo en su vida y le daba una posibilidad. ¿Saben? Yo creo que el Señor nos está llamando a tomar decisiones correctas. No sé cuándo el Señor te llamó. Quizás fue en un campamento, en un mensaje. Quizás Dios te tocó con una palabra, con un amigo, con un ejemplo de alguien. Alguien que te estimuló. ¿Entendés que es el llamado de Dios para vos? Dios te conmovió con su perdón cuando entendiste que el perdón de Dios era para vos y no para los demás. Dios me quiere perdonar a mí. Lo importante es que es un momento en que tenés que empezar a sembrar buenas decisiones. Basta ya. El tiempo pasado, dice la Escritura. Cuando Dios llama a Gedeón, basta ya de esclavitud. Llega la salvación al pueblo. Y Dios en esta noche quiere darnos esta posibilidad de que empecemos a sembrar bien. ¿Sabés? Quizás tenés que empezar a sembrar sanidad interior. Basta de aferrarte al enojo y a la amargura que no te deja soñar, no te deja cumplir con los objetivos. Que no podés reflejar la imagen de Cristo porque estás aferrado al dolor, al enojo, a la bronca, a la amargura. ¿Sabés? Quizás es tiempo de sembrar la decisión de volver a Cristo. No sé por qué te alejaste, pero el Señor quiere que empieces a sembrar esa decisión. La decisión de sembrar, dejar la pereza, dejar el egoísmo, dejar la comodidad. Empezar a sembrar buenas decisiones. Miren, dice la Escritura acerca de la ley de la cosecha y de la siembra, que Dios no puede ser burlado. ¿Sabes? Dios no mira para otro lado. Dios sabe las decisiones que estás tomando. Y dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre, vos y yo, sembramos, eso también segará. ¿Sabes?
si tomás decisiones correctas, vas a recoger buenos frutos. Si sembrás decisiones incorrectas, no vas a recoger buenos frutos. Si sembramos papas, cosecharemos papas. No vamos a cosechar zanahoria. Si seguís aferrado a ese hábito oculto que te hace mal, no vas a tener buenas cosechas. Por eso, yo me quiero dirigir en este momento a aquellos que nos visitan por primera vez. Y te quiero decir que podés en esta noche sembrar la mejor decisión de todas. ¿Sabes cuál es? Es encontrarte con Cristo para el perdón de tus pecados. Mira, cuando empezamos este mensaje, lo hicimos a través de una oración. Y en la oración todos le pedíamos a Dios que Él nos hable. Quizás es la primera o segunda vez que venís. Quizás te trajeron, ni siquiera tenés ganas de estar acá. Pero hay algo que te quiero decir, hay algo que tenés que saber. Que Dios te ama y que en esta noche Él quiere limpiar tu corazón de los pecados. Él quiere presentarte en tu vida porque quiere ser tu Salvador. Mira, quizás alguno vino acá y dijo, yo vengo porque mi vida está mal, yo vengo porque mi matrimonio no es el mejor, necesito que Dios haga algo. ¿Sabes? Dios no quiere cambiar tu matrimonio, Dios no quiere cambiar tu trabajo, Dios no quiere cambiar tu entorno ni tu familia. Lo primero que en esta noche Dios quiere hacer es entrar en tu corazón y perdonar tus pecados. Ese es el comienzo de todo. Es Cristo en tu vida perdonando los pecados y dándote esperanzas. ¿Sabes? Dice la Escritura que para esto Cristo vino a morir en la cruz. Habitó entre nosotros, hizo milagros, pero un día fue llevado a la cruz. Clavos filosos atravesaron sus manos y sus pies. Una corona de espina en su cabeza, un soldado romano clavó una lanza. Y allí estaba el Hijo de Dios, ocupando tu lugar en la cruz, porque era necesario que Él pudiera morir para que vos te pudieras salvar. Este es el mensaje del Evangelio, es Cristo muriendo en la cruz por tus pecados. En esta noche Él quiere entrar en tu vida y ser tu Salvador. Y yo te voy a ayudar. En el lugar donde estás, te voy a pedir que cierres los ojos. Cerrá tus ojos. Inclina tu cabeza. Olvídate del que tenés al lado, de lo que tenés que hacer mañana. Cristo en este momento se presenta en tu vida y podés empezar a sembrar bien. Se presenta en tu vida porque te ama y porque hoy quiere entrar en tu corazón para perdón de tus pecados. Es algo que una vez hicimos mucho de lo que estamos aquí. Entendimos que por la fe Él puede convertirse no en el Salvador del mundo. No. Yo puedo decir que Cristo es mi Salvador personal. Y hoy quiere ser el tuyo. Y sabes, se lo tenés que pedir. Es a través de una oración de fe. Te repito, Él te conoce y sabe quién sos. Él conoce tus errores, tus debilidades, tus aciertos, tus vicios. Él en esta noche quiere ser tu Salvador. Pedíselo. Mirá, ni siquiera se lo tenés que pedir en voz alta porque Él conoce las palabras que hay en tu corazón. Entonces te invito a que en el silencio de tu corazón puedas repetir conmigo. Decile así al Señor. Jesús, en esta noche yo te pido que entres en mi corazón y perdones mis pecados. Repetí conmigo. Decile, Jesús, entra hoy en mi corazón y perdona mis pecados. Él te escucha. Él te ama. Decile, Jesús, entra en mi corazón y perdóname mis pecados. Seguimos orando. Todo el mundo con los ojos cerrados y nadie mirando. Yo quisiera saber si has orado conmigo.
Te quiero conocer, te quiero pedir que en el lugar donde estás me lo indique levantando tu mano. ¿Quién en esta noche ha orado conmigo? Que Dios le bendiga, señora. ¿Quién más? ¿Quién en esta noche quiere comenzar a sembrar bien? ¿Quién empieza con Cristo en el corazón? Levanta tu mano, te quiero conocer. ¿Hay alguien más? Saben, no voy a insistir, pero seguimos con los ojos cerrados. Las cabezas gachas. Quizás hay alguien que vino en esta noche porque siente que la familia se le fue de la mano y no la puede manejar más. Esos son tus sueños. Quizás hay alguien esta noche que está padeciendo el dolor de ver la familia rota. Muchos gritos, muchas peleas, conflictos en el hogar. Quizás hay algún hermano que es papá y trajo hoy aquí el dolor de tener un hijo lejos del Señor. Y los sueños parece que se le derrumban, porque cambiarían todo con tal de que éste vuelva. El Señor nos llama a soñar. El Señor nos llama a calcular el precio de ese sueño. Señor, en esta noche yo quiero orar por todos estos hermanos, por mi vida, por la iglesia. Señor, tenemos muchos sueños, ambiciones. Señor, hay hermanos que sueñan con sus ministerios, con la expansión de la obra, con la meta que es salvar almas. Señor, algunos sueñan con ver jóvenes que se rehabiliten y salgan de la droga. Otros sueñan con que niños te conozcan desde la primera edad, desde edades tempranas. Señor, hay muchos sueños aquí, pero también hay mucho dolor. Se percibe, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que tú puedas obrar en cada uno de nuestros hogares. Que tu paz llegue a cada uno de nuestras vidas. Señor, yo te quiero pedir por todos los jóvenes que están pasando por un problema de drogas. Señor, rogamos que tu poder los pueda tocar y los pueda traer. Señor, bendice tu palabra y aplícala a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Que no podés reflejar la imagen de Cristo porque estás aferrado al dolor, al enojo, a la bronca, a la amargura. ¿Sabes? Quizás es tiempo de sembrar la decisión de volver a Cristo. No sé por qué te alejaste, pero el Señor quiere que empieces a sembrar esa decisión. La decisión de sembrar, dejar la pereza, dejar el egoísmo, dejar la comodidad. Empezar a sembrar buenas decisiones. Miren, dice la Escritura acerca de la ley de la cosecha y de la siembra, que Dios no puede ser burlado. ¿Sabes? Dios no mira para otro lado. Dios sabe las decisiones que estás tomando. Y dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre, vos y yo, sembramos, eso también segará. ¿Sabes? Si tomás decisiones correctas, vas a recoger buenos frutos. Si sembrás decisiones incorrectas, no vas a recoger buenos frutos. Si sembramos papas, cosecharemos papas. No vamos a cosechar zanahoria. Si seguís aferrado a ese hábito oculto que te hace mal, no vas a tener buenas cosechas. Por eso, yo me quiero dirigir en este momento a aquellos que nos visitan por primera vez. Y te quiero decir que podés en esta noche sembrar la mejor decisión de todas. ¿Sabes cuál es? Es encontrarte con Cristo para el perdón de tus pecados. Mira, cuando empezamos este mensaje,
lo hicimos a través de una oración. Y en la oración todos le pedíamos a Dios que Él nos hable. Quizás es la primera o segunda vez que venís. Quizás te trajeron, ni siquiera tenés ganas de estar acá. Pero hay algo que te quiero decir, hay algo que tenés que saber. Que Dios te ama y que en esta noche Él quiere limpiar tu corazón de los pecados. Él quiere presentarte en tu vida porque quiere ser tu Salvador. Mirá, quizás alguno vino acá y dijo, yo vengo porque mi vida está mal, yo vengo porque mi matrimonio no es el mejor, necesito que Dios haga algo. ¿Sabés? Dios no quiere cambiar tu matrimonio, Dios no quiere cambiar tu trabajo, Dios no quiere cambiar tu entorno ni tu familia. Lo primero que en esta noche Dios quiere hacer es entrar en tu corazón y perdonar tus pecados. Ese es el comienzo de todo. Es Cristo en tu vida perdonando los pecados y dándote esperanzas. ¿Sabés? Dice la Escritura que para esto Cristo vino a morir en la cruz. Habitó entre nosotros, hizo milagros, pero un día fue llevado a la cruz. El que quiere ser el más grande se tiene que convertir en un siervo. Y Él va a decir, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegamos a Juan capítulo 13. Y Él va a dar un ejemplo, no solo palabras. Ahora el Señor va a predicar con el ejemplo. Y empieza a lavar los pies a los discípulos, uno por uno. Y cuando termina, va a decir estas palabras. Ustedes me llaman maestros y me dicen Señor, y hacen bien porque lo soy. Pero ahora yo les dejé el ejemplo para que como yo hice, ustedes hagan lo mismo. Ustedes van a salir a predicar el mundo por el Evangelio, pero nunca tienen que dejar de servir a las personas. Y de eso se trata el liderazgo y el servicio. ¿Saben? La palabra líder no aparece en la Biblia. Es un término muy moderno. Antes se utilizaban palabras para estas personas que tenían relación con el servicio. Pablo dice, tengan a los hombres por servidores de Cristo. Y esa palabra es el remero de más baja clase. Tengan a los hombres por esta persona. Palabra como pastores. El pastor es una persona que es reconocida por amar a las ovejas y por servirlas. Y busca a la que está abatida, a la que está quebrada, a la que tiene problemas, y la sirve y la atiende. Este es el servicio, este es el liderazgo. Y Dios nos llama al servicio. ¿Saben? Cuando en Juan dice esta palabra el Señor, ejemplo os he dado, la palabra ejemplo es una palabra griega que se llama upodigma. Y es la frase que el upodigma era lo que nosotros conocemos como el papel de calcar. Se ponía arriba de alguna escritura para que el niño aprenda a marcar los trazos. ¿Sí? Estaba bajo el ejemplo, el que había que seguir. Y Cristo nos dejó el ejemplo para que nosotros marquemos esos mismos trazos, el del servicio. ¿Saben? Cuando el Señor lo llama a Pedro, le va a encomendar una tarea. ¿Saben qué le dice? Apacienta mis ovejas, porque ahora serás un pastor. ¿Saben qué hace el pastor? Sirve. ¿Cómo reconocemos al buen pastor? Porque el buen pastor es el que más olor tiene a oveja. No existen pastores en una oficina, no. El pastor se involucra, está con la gente. Y el Señor nos llamó a apacentar ovejas. Aunque sea una. Todos tenemos a alguien a quien apacentar. Los que están casados son pastores de su familia. Los que tienen ministerio son pastores del ministerio. Las mamás tienen que pastorear la vida de sus hijos por un precio. A él lo amenazaron, él estuvo preso, a él lo azotaron, uno de sus mejores amigos murió. Ese es el precio que él tuvo que pagar. ¿Saben? Una gran multitud seguía al Señor. Y el Señor va a decir algo que va a lograr que las filas empiecen a flaquear. El Señor va a decir, miren, si alguno quiere seguirme y no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano más que a mí, no es digno de mí. Y cualquiera que quiere construir una torre, primero ¿saben qué hace? Calcula los gastos.
Porque si no te va a alcanzar para poner los cimientos y después se te van a reír de que no te alcanzó. ¿Saben qué estaba diciendo el Señor? Si alguno quiere responder al llamado, tiene que calcular el precio. Y hay que pagar un precio. Es el precio de la santidad, es el precio del sacrificio. ¿Saben? Soñamos con que chicos vayan al campamento. Comparto un sueño que nosotros tenemos en el grupo. Quizás muchos de ellos es la primera vez que van a conocer el mar. Quizás alguno la última, ojalá que no. Pero ese sueño tiene un precio. Tenemos que trabajar duro. Tenemos que orar al Señor. Tenemos que vender. Tenemos que hacer actividades para lograr ese sueño. ¿Cuáles son los sueños que Dios puso en tu corazón? ¿Con qué cosas soñás? ¿Cómo te imaginás tu futuro? Bueno, seguramente para cada uno de ustedes hay un sueño, hay ambiciones. Bueno, la pregunta es qué estamos haciendo, porque hay un precio que tenemos que pagar. Ese precio es el sacrificio, es el sufrimiento. El Señor Jesucristo nos dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, Dios nos llama, vamos a repasar, Dios nos llama a la salvación, a no perder nuestro objetivo. Dios nos llama a la santidad, a la salvación, al servicio. Dios nos llama a soñar. Vamos terminando, hay varios. Dios nos llama a la sinceridad. A la sinceridad. Dice la Escritura que cuando Él lo amenazan y lo intiman, capítulo 4, versículo 20, Él va a decir algo con toda sinceridad. 19, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y acá Pedro entiende que es un llamado a la sinceridad. Él va a decir con toda sinceridad que él hay cosas que no puede ocultar. El Evangelio. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, él dice, yo no puedo callarme, no pude. Ahora, vamos a ver que Dios muchas veces llama y te dice, basta, loco. Hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste con tu matrimonio, hasta acá llegaste con tu vida, con tus pecados, con tus cosas ocultas. Es hora que pegues un cambio. Y Dios te está llamando al perdón porque Él te quiere perdonar. Ahora, yo quiero que en esta noche podamos ver cómo fue el llamado de Dios para Pedro. Porque es interesante ver la vida de Pedro comparada con otros. No fue el llamado de Pedro de la misma forma que fue con Pablo. Pablo en un momento ve una visión, el Señor le habla y no tuvo más crisis. Enseguida predicaba a Cristo. Vamos a ver un Gedeón que está allá y le va a decir, espérame que te traigo el sacrificio. Algunas dudas tuvo Gedeón, puso un vellón, pero con Pedro fue diferente. El Señor un día lo va a buscar y lo llama y le dice, tú eres Pedro, pero serás pescador de hombres. Y comienza un trabajo y un proceso en la vida de Pedro. Pedro no responde al llamado, sino por mucho tiempo después, aunque estuvo al lado del Señor. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, Cristo trabajó en su corazón. Y en ese periodo Cristo va a transformar cosas en la vida de Pedro. Una de las cosas que va a transformar es sus metas. Porque él era pescador, seguramente su padre lo ha sido, su abuelo era pescador, y las metas para su vida tenían que ver con la empresa pesquera. Él soñaba con tener empleados a su cargo, con vender el pescado que trabajaban en la noche. Sin embargo, se encuentra con Cristo y cambia las metas de su vida. Ahora vas a ser pescador de hombres. Sus metas cambiaron. No solamente sus metas, van a cambiar sus motivaciones. En un momento el Señor va a hablar de los costos de seguirle a Él. Un requisito que Él puso hizo que de muchos que habían siguiendo a Cristo quedaran pocos. Y Pedro va a hacer un reclamo, Señor. Hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? Sin embargo, va a haber un cambio en Pedro. Porque cuando él, vamos a ver que él sana al paralítico, todos van a Pedro y dice, ¿por qué me miran a mí? Es Cristo el que ustedes crucificaron. Ahora él va a apuntar al cielo porque la gloria era para Dios. Pero no solamente cambia su motivación, sus metas, cambia sus miserias. Porque Pedro fue quien estuvo al lado del Señor. El Señor estuvo con la multitud, estuvo con 12, pero tuvo un grupo privilegiado de 3. Entre esos 3 estaba Pedro. Pedro fue, por ejemplo, quien
estuvo en el monte de la transfiguración. No estuvieron todos los discípulos, solamente 3, entre ellos Pedro. Pedro fue el que caminó sobre el mar, aunque después se cayó, pero fue el único que caminó sobre el mar. Y aquel que había estado tan cerca del Señor, en un momento, dijo que no le conocíamos. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos colocó en la luz admirable. Cuando nosotros pensamos en el llamado a nuestra vida, pensamos en salvación. Por eso me quiero dirigir un minuto a todos aquellos que trabajamos o estamos involucrados en un ministerio. Todo lo que hacemos, todo lo que sabemos hacer, es un puente para alcanzar un objetivo, y ese objetivo es la salvación de las personas. No estamos en un ministerio porque uno sabe enseñar y porque el otro sabe dirigir canciones o porque alguno maneja multimedia, no. Estamos colocados ahí por el Señor con un objetivo importante, y ese objetivo es alcanzar salvación a todos los que se pierden. Por eso hago una pregunta para todos. ¿Saben? Hay preguntas que avergüenzan. Una vez Gustavo decía, hay una pregunta que avergüenza. Si yo pregunto cuánto tiempo invierten en comunión con el Señor, seguramente muchos sentirían vergüenza de decir cuántos minutos del día le dedicamos a la oración o a la lectura de la Biblia. Pero yo encontré otra pregunta que va a molestar, que no me la tenés que responder simplemente en tu corazón, para vos solo. Si estamos puestos para salvación, si todo lo que sabes hacer es para salvación, ¿cuál fue la última persona que llevaste a los pies de Cristo? No te pregunto ni siquiera cuál fue el último que se salvó, porque eso no depende de vos ni de mí. Es el Espíritu Santo haciendo esa obra. Noé tuvo toda su vida trabajando y predicando el Evangelio, en el que solamente se salvó su familia, pero él se ocupó de hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Por eso la primera pregunta en esta noche, Dios nos llamó para salvación, y no podemos callar. Segundo, Dios nos llamó no solamente para salvación, sino para santidad, para santificación. Fíjate lo que pasó con Pedro. ¿Sabés cuál fue el resultado? Que él por este milagro fue capaz de juntar al poder político, al poder religioso y a los sabios del pueblo. Estaban todos juntos allá, porque ahora la gente quería seguir a Pedro, entonces era un problema para todos. Entonces se juntó en el capítulo 4, van a ver, el sumo sacerdote, los escribas, los políticos del entonces y los hombres sabios, y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque no podían hacer nada en contra de Pedro, el pueblo se les venía a ellos. Entonces dice que lo intimaron, los amenazaron, y se van a hacer una pregunta. Fíjense, verso 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Primero, Dios nos colocó para llevar salvación. Segundo, Dios nos llamó a la santificación. Ellos eran hombres sin letras y del vulgo, y hay que pagar un precio. Es el precio de la santidad, es el precio del sacrificio. ¿Saben? Soñamos con que chicos vayan al campamento. Comparto un sueño que nosotros tenemos en el grupo. Quizás muchos de ellos es la primera vez que van a conocer el mar. Quizás alguno la última, ojalá que no. Pero ese sueño tiene un precio. Tenemos que trabajar duro. Tenemos que orar al Señor. Tenemos que vender. Tenemos que hacer actividades para lograr ese sueño. ¿Cuáles son los sueños que Dios puso en tu corazón? ¿Con qué cosas soñás? ¿Cómo te imaginás tu futuro? Bueno, seguramente para cada uno de ustedes hay un sueño, hay ambiciones. Bueno, la pregunta es qué estamos haciendo, porque hay un precio que tenemos que pagar. Ese precio es el sacrificio, es el sufrimiento. El Señor Jesucristo nos dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, Dios nos llama, vamos a repasar, Dios nos llama a la salvación, a no perder nuestro objetivo. Dios nos llama a la santidad, a la salvación, al servicio. Dios nos llama a soñar. Vamos terminando, hay varios. Dios nos llama a la sinceridad. A la sinceridad. Dice la Escritura que cuando Él lo amenazan y lo intiman, capítulo 4, versículo 20, Él va a decir algo con toda sinceridad. 19, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y acá Pedro entiende que es un llamado a la sinceridad. Él va a decir con toda sinceridad que hay cosas que no puede ocultar. El Evangelio. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, él dice, yo no puedo callarme. Yo soy sincero delante de ustedes. ¿Cuál es el precio? ¿Saben? Es interesante esta palabra sinceridad. Vamos a buscar un texto, si lo podés pasar, Agus. Está en 2 Corintios capítulo 1. Allí aparece esta palabra. 2 Corintios 1, 12. Ahí está. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Allí aparece esta palabra, sinceridad de Dios. ¿Saben qué significa esta palabra? Upodigma. Y es la frase que el upodigma era lo que nosotros conocemos como el papel de calcar. Se ponía arriba de alguna escritura para que el niño aprenda a marcar los trazos. ¿Sí? Estaba bajo el ejemplo, el que había que seguir. Y Cristo nos dejó el ejemplo para que nosotros marquemos esos mismos trazos. El del servicio. ¿Saben? Cuando el Señor lo llama a Pedro, le va a encomendar una tarea. ¿Y saben qué le dice? Apacienta mis ovejas, porque ahora serás un pastor. ¿Saben qué hace el pastor? Sirve. ¿Cómo reconocemos al buen pastor? Porque el buen pastor es el que más olor tiene a oveja. No existen pastores en una oficina, no. El pastor se involucra, está con la gente. Y el Señor nos llamó a apacentar ovejas. Aunque sea una. Todos tenemos a alguien a quien apacentar. Los que están casados son pastores de su familia. Los que tienen ministerio son pastores del ministerio. Las mamás tienen que pastorear la vida de sus hijos. Pero todos somos llamados a servir. Llamado a la salvación, no perder el objetivo. Llamados a la santificación, a reflejar su imagen. Llamados al servicio, involucrarnos con las personas. Cuarto, somos llamados a soñar. Porque Pedro iba a comenzar un camino nuevo para él. Era el camino de los sueños. Miren, yo creo que él jamás pensó que llegaría tan lejos su ministerio. Cuando él estaba pescando allí en la orilla del mar de Galilea, jamás imaginó que iba a ser quien sería. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, Dios tenía sueños para él. Yo creo que él nunca pensó en predicar a una multitud y que 3.000 personas se conviertan con su mensaje. Esos formaban parte de los sueños que Dios tenía para él. Y Dios sueña cosas con nosotros. Vos tenés que tener sueños. Una vez Dios le dio un sueño a José y se lo cumplió. Ahora hay algo que a mí me encanta, porque todos tenemos sueños. Hay adolescentes que sueñan con tener un hogar distinto al que les tocó. Es así. Por eso son fieles al Señor, porque luchan por ese sueño. Hay padres que tienen sueño para sus hijos, es verdad. Soñamos con que nunca se aparten de los caminos de Dios, con que sirva al Señor, con que elija bien. Sueños. Soñamos con carreras, soñamos con ministerio, y Dios es el que pone en el corazón estos sueños. Miren, la semana que viene va a haber una conferencia misionera. Dijo que no le conocía. Yo no conozco a este hombre. Y lo dijo 3 veces. Ahora Dios cambia esa miseria por una oportunidad. Y yo quiero ver no cómo lo llamó, sino a qué llamó a Pedro. ¿Cuáles fueron los cambios? Porque hay algo que a mí me llama la atención. Entre Juan 21 y Hechos capítulo 2 pasan pocos días. Pero en esos pocos días, Pedro no es la misma persona. Él entendía que Dios había cosas a que lo estaba llamando. Y quiero que aprendamos de ese llamado. Primero, Hechos capítulo 2, vamos a aprender que Dios nos llama a la salvación.
Hechos capítulo 2 solamente vamos a ver una frase. En el capítulo 1 él va a recibir una promesa, él y todos los que estaban siguiendo al Señor. El Señor se iba y va a decir lo siguiente: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese poder será usado para que sean mis testigos. ¿En dónde? Acá en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí Pedro era uno más. Pero llega el capítulo 2 y el Espíritu Santo viene, llega el capítulo 2, verso 14, dice, entonces Pedro. Y quiero que fijemos los ojos allí. Entonces Pedro fue capaz de levantarse allí y entender que Dios lo estaba llamando con un propósito. ¿Ese propósito cuál era? La salvación. La salvación era el propósito de ahora más en la vida de Pedro. Y nada podía ponerse en el medio porque ese era su objetivo. Y en el capítulo 2 él va a ponerse en pie y va a predicar y 3.000 personas se van a convertir. Salvación. Pero llegamos al capítulo 3 y dice el relato del versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir de ellos algo, mas Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y en el momento se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que era el que estaba sentado para pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Fíjense el verso 11. Y teniendo con su mensaje. Esos formaban parte de los sueños que Dios tenía para él. Y Dios sueña cosas con nosotros. Vos tenés que tener sueños. Una vez Dios le dio un sueño a José y se lo cumplió. Ahora hay algo que a mí me encanta, porque todos tenemos sueños. Hay adolescentes que sueñan con tener un hogar distinto al que les tocó. Es así. Por eso son fieles al Señor, porque luchan por ese sueño. Hay padres que tienen sueño para sus hijos, es verdad. Soñamos con que nunca se aparten de los caminos de Dios, con que sirva al Señor, con que elija bien. Sueños. Soñamos con carreras, soñamos con ministerio, y Dios es el que pone en el corazón estos sueños. Miren, la semana que viene va a haber una conferencia misionera. Y hay muchos que sueñan con la conferencia misionera. ¿Qué hará Dios después de la conferencia? Quizás toque algún corazón y alguno diga, yo quiero ir a la obra misionera. Quizás diga, mirá, yo tengo algo en el corazón que lo tenía guardado, pero ahora lo quiero contar. Ahora quiero hablar acerca de los sueños. Porque es cierto que Dios nos llama a soñar. Pero hay otra verdad que no la podemos olvidar. Todos los sueños tienen un precio. Ninguno es barato, ninguno es gratis. Cuando David toma esas 5 piedras porque soñaba vencer al gigante, él había algo que no sabía. Nosotros conocemos la historia, en la primera piedra lo venció. Él no sabía que en la primera piedra lo iba a vencer. Él tomó 5, quizás pensó que iba a ser una larga lucha, confiaba en Dios, pero no sabía cuánto sacrificio le iba a costar vencer a ese gigante. No fue igual para Gedeón, por ejemplo, que él estuvo cansado, pero todavía perseguía. La lucha de Gedeón para poner en fuga un ejército fue más dura, demoró más que David. Pedro tenía un sueño, era hacer la obra de Dios, era predicar el evangelio, era ser discípulo, era formar la iglesia. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero él tuvo que pagar un precio. A él lo amenazaron, él estuvo preso, a él lo azotaron, uno de sus mejores amigos murió. Ese es el precio que él tuvo que pagar. ¿Saben?
una gran multitud seguía al Señor. Y el Señor va a decir algo que va a lograr que las filas empiecen a flaquear. El Señor va a decir, miren, si alguno quiere seguirme y no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano más que a mí, no es digno de mí. Y una de ellas es que el llamado de Dios es para todos. Cuando yo atravesaba mis años de estudiante en el Instituto Bíblico, yo me preguntaba si yo tenía el llamado de Dios. Yo veía compañeros míos que estaban muy seguros de lo que querían hacer cuando salían de allí, y yo no sabía, entonces decía, ¿será que Dios no me llamó y al otro sí? Hasta que después aprendí que el llamado de Dios es para todos. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar que el llamado de Dios es para todos. Vamos a ver que Dios llama a un hijo al arrepentimiento. Dios llama a una nación a que se vuelva a Él. Vamos a ver que Dios llama a personas al ministerio. Dios toma y unge personas y las llama para cierta obra. El llamado de Dios es para todos. El llamado de Dios es para los hijos de creyente que nacieron en hogar cristianos y es para aquellos que están batallando solos en el hogar. Para aquellos muchachos, chicas que vienen al grupo de jóvenes, al grupo de adolescentes, que tu papá no tendría problema en que te vayas a bailar y vengas a las 6 de la mañana, pero le molesta si te pasás 10 minutos de la hora que te permitió venir a la iglesia. El llamado de Dios es para todos. Cuando Dios llama, pone algo en el corazón. Fíjate, Él usa distintos recursos para cumplir con ese llamado. Una vez lo tomó a Nehemías y lo transformó de un copero del rey en un gran líder. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el recurso de Dios? Una noticia. Estando lejos, él se entera de una realidad, algo toca el corazón, ese fue el llamado de Dios. No fue así para Moisés, que lo transforma en una persona que estaba cómoda y sin hacer nada en el desierto. Él va a ver que una zarza arde y Dios estaba llamándolo allí. Un llamado a la liberación del pueblo. Hoy no va a arder una zarza en tu vida, en la mía. Si bien las zarzas que arden son las necesidades que tenemos alrededor, ¿sí? Vamos a ver a un Jeremías que Dios lo va a apartar desde el vientre de su madre. Te santifiqué y te puse por profeta a las naciones. Pero él, cuando llega en un momento de crisis, Dios va a tocar su corazón a través de la necesidad, a través de la burla de sus compañeros. Todos esperaban a ver si claudicaría. Y quise dejar el ministerio, pero no pude porque había dentro mío algo que quise resistir, un fuego. Quise resistirlo, pero no pude. Ahora, vamos a ver que Dios muchas veces llama y te dice, basta, loco. Hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste con tu matrimonio, hasta acá llegaste con tu vida, con tus pecados, con tus cosas ocultas. Es hora que pegues un cambio. Y Dios te está llamando al perdón porque Él te quiere perdonar. Ahora, yo quiero que en esta noche podamos ver cómo fue el llamado de Dios para Pedro. Porque es interesante ver la vida de Pedro comparada con otros.